Muy buenos días para todos. Un cordial saludo de parte de la red de tutores de pensamiento lógico matemático, nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño, y hoy los acompañamos los docentes Sandra Domínguez, Jorge Taboada Álvarez y Ciro Martínez Báez, quien les habla. Antes de dar inicio, esta es una unidad muy interesante, consta de 4 ejercicios, pero antes de dar inicio les vamos a hacer algunas recomendaciones respecto a que normalmente durante todos los periodos les resultan enviando ayudas que dicen ellos como ayudas para que ustedes pierdan la posibilidad de aprender, pierdan la posibilidad de entender el mecanismo y la metodología de educación a distancia y pierdan el dinero, además de hacerse acreedores a sanciones que contempla el reglamento estudiantil de la universidad. Por lo tanto, la invitación es para que hagan caso omiso a esos correos. Eso los asedian por todo lado, WhatsApp, correos, hasta nosotros mismos como tutores nos ofrecen y nos hacen llamadas para que nosotros accedamos a que nos hagan los trabajos. Y realmente para eso cuentan con una red de tutores bastante amplia en todo el país, y todos dispuestos a que logremos el objetivo fundamental, que es la apropiación del conocimiento, para que ustedes sepan cómo interpretar todos los elementos de la lógica matemática y cómo convertirlos como una estructura de pensamiento para su vida profesional y para su vida personal, indudablemente. La unidad 1 habla de los métodos para probar la validez de argumentos. Pero ¿qué es? Vamos a dar unos conceptos naturales o muy generales, y aquí en esta web perseguimos los siguientes objetivos: identificar y recordar los temas propuestos en la unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. Los objetivos específicos son reconocer algunos conceptos básicos sobre lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia. Segundo, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Tercero, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia. Como cuarto objetivo, tenemos el desarrollo de un ejemplo del ejercicio 3. Y como quinto objetivo, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, problemas de aplicación. Como quien dice, ustedes terminan esta web conferencia y seguramente ya quedan listos para que presenten todos sus aportes en el foro de discusión del entorno de aprendizaje. En la guía yo les voy a hacer unas recomendaciones aquí. Por favor, bajan la guía, bajan los 2 anexos de esta unidad. Uno es un ejemplo de todos los ejercicios y el anexo 2 es donde encuentran el simulador de desarrollo de tablas de verdad, un simulador de tablas de verdad, y los deben bajar para con eso los disponen en su equipo sin necesidad de tener conectividad a internet. Es importante la participación, y si ustedes ven en la guía de actividades, al final encuentran la rúbrica, y en la rúbrica es lo que nosotros les calificamos. No les calificamos nada más que lo que está ahí. Por eso les dicen, hay que hacer una participación en los foros de manera oportuna. ¿Qué significa de manera oportuna? Yo a los estudiantes les recomiendo que
el estudiar a distancia es muy importante, pero implica mayor responsabilidad. Y entonces les recomiendo que en la primera semana seleccionen el tema A, B, C, D o E y que seleccionen y que comiencen a subir aportes. Aportes del ejercicio 1, después, ojalá en esa misma semana, el ejercicio 2, la siguiente ya después de la 3 y el ejercicio 4, de manera que anticipadamente puedan entrar en su foro y en el foro encuentran retroalimentación por parte del tutor y también por parte de sus compañeros. O sea que no necesariamente se convierte en un diálogo cortico entre el estudiante y los tutores, sino entre los estudiantes también. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de proposiciones. Las proposiciones, hay unas que son simples. ¿Y qué es una proposición simple? Las proposiciones simples o también denominadas atómicas, haciendo un simulacro con la química, entonces la más pequeña unidad de de la materia es el átomo, por eso acá las llaman simples o atómicas. Son expresiones lingüísticas o frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Contienen un sujeto, un verbo y un predicado, y se les puede dar el valor de verdad o falso, pero no ambos a la vez. Entonces, acá vamos a ver que las proposiciones son expresiones verbales, son frases que tienen sentido propio. En ese orden de ideas decimos, acá como ejemplo, los estudiantes cumplen sus metas, es una proposición. ¿Y cómo las denominamos las proposiciones? Con letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a manera de ejemplo, decimos, los estudiantes cumplen sus metas, la proposición P. El estudio es autónomo, perdón, el estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo. Entonces, ahí encontramos, vemos en verde el sujeto, en rojo está la acción o el verbo y en moradito está el complemento del predicado. Entonces, lo verde es el sujeto, lo demás es el predicado y lo que está en rojo es el núcleo del predicado. El estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo. Q. El curso de pensamiento lógico matemático tiene 3 créditos. R. Entonces, a cada una de estas proposiciones yo puedo decir que es verdad o que es falso. Las proposiciones compuestas son denominadas también moleculares, igual volvemos a la química, lo más grande, lo que sigue en la unidad de materia al átomo es la molécula, por eso se denominan moleculares. Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por los operadores o conectores lógicos. Y entonces acá entramos un concepto. Igual que en la química, nosotros hablamos que los átomos se enlazan a través de unos enlaces iónicos o covalentes, acá, o covalentes compartidos, acá también hay unos conectores, unos enlaces, que son palabras, y entonces encontramos el enlace I, el enlace O, el enlace si tal cosa, entonces, y también el sí, solo sí. Entonces decimos acá, como ejemplo, los estudiantes cumplen sus metas y el estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo. La siguiente proposición compuesta, si el estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo, entonces el curso de pensamiento lógico matemático tiene 3 créditos. Y ahí entre paréntesis estamos viendo la simbología que se tiene, la simbología, o sea, la forma de escribir ese mismo
esa misma proposición compuesta mediante lenguaje simbólico. Como tercera decimos el curso de pensamiento lógico matemático tiene 3 créditos si y solo si los estudiantes cumplen con sus metas. R, una flecha en doble sentido, entonces Q. Ahora, lo que veníamos diciendo, hablábamos del lenguaje natural, o sea, esto tiene que ver con la manera de expresarnos, por eso esta materia se llama pensamiento lógico matemático, es decir, cómo estructuramos y cómo comunicamos nosotros. Nosotros comunicamos a través del lenguaje, bien sea verbal, escrito o gestual. Entonces, aquí decimos el lenguaje natural es lo que normalmente utilizamos, es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por los humanos para propósitos generales de comunicación. Un argumento en el lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Ejemplo, en negro las premisas y en verde la conclusión. Si la UNAD es una universidad pública, entonces la universidad tiene cobertura nacional. Si un estudiante de la UNAD se matricula en un CEAD, entonces logra graduarse como profesional. Si un estudiante no se matricula en un CEAD, entonces no logra graduarse como profesional. Por lo tanto, la UNAD es una universidad pública y un estudiante se matricula en el CEAD. Y entonces acá estamos desglosando y vamos a volver este lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Como ven, ahí dice, si la UNAD es una universidad pública, está subrayado en amarillo, entonces viene un subrayo en verde, la universidad tiene cobertura a nivel nacional. Hay un punto. Si un estudiante de la UNAD se matricula en el CEAD, entonces logra graduarse como profesional. Si un estudiante no se matricula en un CEAD, entonces no logra graduarse como profesional. Por lo tanto, si la UNAD es una universidad pública y un estudiante se matricula en el CEAD. Y entonces acá abajo vemos cómo se van repitiendo esas proposiciones simples. Si decimos P es la universidad pública, la UNAD es una universidad pública. Q, la universidad tiene cobertura a nivel nacional. R, un estudiante de la UNAD se matricula en un CEAD. Y negación de R, un estudiante no se matricula en un CEAD. Negación de S, un estudiante no logra graduarse como profesional. Entonces, vemos que no es una nueva proposición, sino es la negación de la anterior. Ahora vamos a hablar, y ya lo habíamos mencionado, hay unos conectores o unos enlaces que unen una proposición y otra, unas palabras muy pequeñas que unen esas proposiciones, que las denominamos conectores lógicos. Son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de las proposiciones que la componen. Y aquí tenemos el conectivo, o sea, como lo usamos, el símbolo como lo usamos, qué significa y cuál es el nombre en lógica. Ahí tenemos el primer conectivo, el primer conector es una V hacia abajo, y que significa I. Y la operación lógica es de conjunción. Enseguida tenemos una V hacia arriba, el significado es O y se llama la disyunción débil. Hay como una L acostada, una L mayúscula, es una negación. También a veces se utiliza la viñeta de la ñ o a veces utilizan
el símbolo, el menos de la negación. Y ese es no, y su nombre en lógica es la negación. Una flecha en un sentido, entonces dice, si hay unos puntos suspensivos, o sea, se escribe si lo que está antes de la flecha sucede, entonces sucede lo que está después de la flecha. Entonces, esa se llama si tal cosa, si P, entonces Q, y en lógica se llama la condicional. Y la flecha en dos sentidos, sí y solo sí, se llama la bicondicional. Ocurre P, sí y solo sí, ocurre Q. Es más o menos lo que se establece. El uso de los conectores lógicos, acá decimos la conjunción es un conector lógico, en el lenguaje natural se expresa con la letra I y en el lenguaje simbólico con ese techito de una casa muy simple o una V invertida. Sean dos proposiciones simples. Soy estudiante de la UNAD, es la proposición P, y la proposición Q, estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. La proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con la conjunción quedaría así en lenguaje natural. Soy estudiante de la UNAD y estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Y encontramos aquí el símbolo, el valor simbólico P y Q. El de disyunción es una V invertida y ahí tenemos la proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q y hablamos de disyunción. Soy estudiante de la UNAD o estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Y entonces en el lenguaje simbólico decimos P o Q. El de la negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad de las proposiciones simples o compuestas que se representa por los símbolos la L o la viñeta de la ñ, ese arquito ahí, ese moñito. Ejemplo, en lenguaje natural, soy estudiante de la UNAD, y ese sería P, Q, estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Las proposiciones negadas quedan así. Soy estudiante de la UNAD o no soy estudiante de la UNAD o no es cierto que soy estudiante de la UNAD. No es verdad que estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. En la parte derecha encuentran la simbología. Entonces, si yo digo P, en este momento es de día en Colombia, negación de P sería decir, en este momento no es de día en Colombia. Viene el uso de la condicional. La operación de condicionalidad implica un conector lógico que en lenguaje natural se expresa si tal proposición, entonces tal o otra. Y en lenguaje simbólico se representa por una flecha en un solo sentido. Sean las proposiciones soy estudiante de la UNAD, la P, y Q, estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. La proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con el condicional quedaría. Si soy estudiante de la UNAD, entonces estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y acá abajo está el P, entonces Q. Acá les voy a dar un adelanto y entonces a la P la llamamos antecedente y a la Q la llamamos consecuente. O sea, lo que está antes de la flecha o lo que está antes del entonces es el antecedente y lo que está después del entonces o después de la flecha es el consecuente. La doble implicación o bicondicional en esta operación lógica decimos que se expresa en la siguiente forma de manera en lenguaje natural.
sucede tal cosa, sí y solo sí sucede tal otra. Entonces, ahí vemos ese conector y en lenguaje simbólico de la teoría se presenta como una doble flecha. Una flecha hacia la izquierda y hacia la derecha con punta hacia ambos lados. Sean dos proposiciones simples. P, soy estudiante de la UNAD. Q, estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. La proposición compuesta entre la proposición P y Q con el bicondicional queda: soy estudiante de la UNAD, sí y solo sí estoy matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Y en lenguaje simbólico, P, sí, solo sí, Q. Bueno, ahora vamos a ver los valores de verdad de los conectores lógicos. La unión de dos proposiciones simples usando conectores lógicos tendrá un valor de verdad verdadero o falso de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. Entonces, vemos las proposiciones simples P, Q, y vamos a ver las combinaciones. Entonces, decimos que P puede ser verdad o falso. Y ahí está. Pero si P es verdad, Q puede ser verdad o falso. Y si P es falso, Q puede ser verdad o falso. Y entonces se nos dan cuatro combinaciones, lo cual estaba expresado por allá en alguna fórmula que dice que el número de filas de la tabla se halla con la fórmula 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones. ¿El 2 sale de qué cifra o de qué parte sale ese 2? De que o es verdad o es falso. Entonces, sale de esa posibilidad 2. Solamente tienen dos posibilidades de obtener un valor y entonces acá en este caso 2 a la 2, como son 2 elevado a la 2 es 2 multiplicado 2 veces, 2 por 2. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 2 por 2 igual a 4 filas que las tenemos aquí representadas en esta tabla. Los valores de verdad para la negación de P. Entonces, donde está acá verdadero, colocamos P falso. P verdadero, negación de P falso. P falso, negación de P verdadero. Y P falso, negación de P verdadero. Vamos a ver qué sucede con la I. Con la I solamente tenemos ahí resaltado en rojo, dice, es verdad cuando las dos son verdad. Es de día y son las 10:25. Se cumplen las dos condiciones, en ese caso es verdad. Mire, verdad es de día y verdad que la hora son las 10:25. Entonces, cuando yo digo es de día y son las 10:25, entonces es verdad. Si dijera es de día y son las 12 del día, es verdad la primera, la siguiente es falsa, entonces la conjunción nos da falso. Es de noche y son las 10 de la mañana, es falso. Es de noche y son las 12 de la noche o son las 12 del día, también es falso. Esos son los valores. Recordemos, cuando es la conjunción, solamente es verdad cuando las dos proposiciones conectadas son verdad. Vamos a la disyunción. La disyunción nos indica que solamente es falso cuando las dos son falsas. Es de día y son las 10:25 de la mañana. Eso es verdad. Es de día o son las 10:25 de la mañana. Pues sí, es de día. Entonces esa es verdad. Es de noche o no es de día y son las 10 o son las 10:25. Eso es verdad. Y si digo no, no es de día y no son las 10:25, es la única posibilidad que sean falsos.
es de día o no son las 10:25. Entonces, cuando es o, vemos que el caso especial es que cuando las dos proposiciones conectadas con el conector o son falsas, es el único caso que nos da falso. Vamos al condicional. Entonces decimos, si P, entonces Q. Entonces, vamos a decir, estamos en la web del 14 de septiembre. Si estamos en la web del 14 de septiembre, entonces la hora es de las 10 a las 11:30. Entonces, ¿qué sucede? Si la primera es verdad y la segunda verdad, eso es correcto. Nos da la proposición compuesta, nos da un valor de verdad. La única forma en que nos dé falso es que estamos en la webconferencia y no son entre las 10 y las 11:30. Entonces, en ese caso, es falso. Y en los demás casos, siempre es verdad. Ahí pueden seguir haciendo sus conjeturas, cada uno de manera individual. Ahora, el bicondicional nos implica que solo es verdad cuando los valores de las proposiciones conectadas son o tienen el mismo valor de verdad. Para este caso, si las dos son verdad, la proposición conectada con la bicondicional es verdad. Si las dos son falsas, la proposición que conecta dos proposiciones diferentes son falsas, también nos da verdad. En los casos contrarios nos da una falsedad. Para este caso, aquí está terminado esta tabla. Vale la pena que ustedes la fijen, le tomen un pantallazo, le tomen una foto, hagan lo que quieran, porque les va a servir como de apoyo mientras ustedes ya se aprenden esto de manera mental y de memoria. Ahora, aquí vemos el cuadro resumen, que es el mismo que teníamos antes, resaltando la verdad, la falsedad, la única falsedad y las dos verdades, como ya lo habíamos explicado. Ahora vemos que vamos a ver cómo se trabajan las tablas de verdad. La tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puedan asignar a sus componentes. Para elaborar la tabla de verdad de la proposición formal obtenida, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula 2 a la n. El 2 ya sabemos de qué es, de los dos valores, verdad o falso. N es el número de proposiciones simples. Sea la expresión simbólica P, entonces Q, y negación de R, entonces negación de S. Y P y S, entonces Q y S. La anterior expresión está compuesta por ¿cuántas letras diferentes hay? En este caso, encontramos las proposiciones simples afirmativas. Entonces, P, Q, R y S. Negación de R y negación de S, pues son las mismas R y S, solamente que están negadas. Como tenemos 4 proposiciones simples afirmativas, entonces decimos que la tabla la podemos construir con 2 a la 4, que es multiplicar 4 veces 2, es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y encontraríamos 16 filas en esa tabla de verdad. ¿Qué sugerimos normalmente? Que comiencen, por favor, con la verdad y después falso. Algunos lo hacen al contrario y está bien hecho.
pero va en contra de los simuladores. Los simuladores siempre están hechos al revés y entonces sí coinciden las tablas, pero al revés. Entonces, para facilitarnos y para guardar la convención internacional, mejor iniciamos con los valores de verdad y después con los valores de falso. El orden sugerido para la elaboración de las columnas son primero las proposiciones simples, después las negaciones, después las premisas, que son proposiciones simples pequeñitas, como P y Q, P o Q, P entonces Q, y P sí y solo sí Q. Y acá, después, por último, vamos a enlazar las premisas. Y aquí tenemos otra vez la tabla de resumen para que se la vayan aprendiendo. Vamos a hacer un repaso. Ya con esto prácticamente ustedes pueden desarrollar el ejercicio 1. Entonces, las proposiciones y tablas de verdad, vamos a hacer un ejemplo del ejercicio 1. Acá les dan P, Q, R y S. La capital de P es la capital de Boyacá, es Tunja. Q, Tunja es la ciudad capital más alta del país. R, el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque está ubicado en Tuna. Y S, Ramiro Barragán es gobernador de Boyacá. Esas son las proposiciones simples y así les dan también a ustedes unas proposiciones simples en los ejemplos 1, en el ejercicio 1. Y les dan un argumento, una expresión acá que para este caso es P, entonces Q, y Q, entonces negación de R, y P, I, S. Entonces, y entonces acá vemos que hay como una gran, todo un gran antecedente, todas unidas acá como un antecedente, entonces negación de R. Entonces, el Parque Nacional Natural Páramo de Tunja no está ubicado en Tunja. Y entonces acá comienza, ¿qué es lo que les dicen a ustedes? Traduzcan ese argumento en lenguaje simbólico en un argumento de manera natural. Y entonces, ¿qué comenzaríamos a decir? Vamos a escribir las proposiciones. Mire, si la capital de Boyacá es Tunja, entonces Tunja es la ciudad más alta del país. Y si Tunja es la capital más alta del país, entonces el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque no está ubicado en Tuna. Y, o un punto, también la I la podemos reemplazar por un punto. Ahora decimos, la capital de Boyacá es Tuna. Y Ramiro Barragán es el gobernador de Boyacá. Hasta ahí hemos llegado a escribir todo el antecedente de esa gran implicación. Y ahora dice, por lo tanto, voy a concluir, por lo tanto, el páramo de Iguaque no está ubicado en Tuna. Y eso es lo que les piden en la primera parte del ejercicio 1. ¿Qué les dicen además? Generar la tabla a través del simulador. El paso a paso para el uso del simulador lo encontrará en el anexo 2 del simulador de lógica. Yo les dije que en el anexo 2 se encontraba en el simulador. Y de todas maneras ingresan al entorno de aprendizaje, encuentran el anexo 2, le dan clic y ahí en alguna parte de ese archivo encuentran logicaunad.com JTruth. Y entonces escriben, ya comienzan a escribir este argumento con ese teclado que tienen acá, escriben
P, entonces Q, y Q, entonces negación de R, y P y S, entonces negación de R. Y les dice generar tabla y les sale esta tabla. Y toman un pantallazo, lo anexan en su documento de Word que van a presentar. Y también como punto 3 les dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Ya vemos cuántas filas se debían, son cuatro proposiciones simples afirmativas, entonces tenemos 2 a la 4, son 16 filas las que tenemos que hacer en nuestra tabla. Las proposiciones simples son P, Q, R, S. Y también está negación de R, pero ya está R. Las premisas, la premisa 1 es esta parte que está dentro del primer paréntesis. P, entonces Q, Q, entonces negación de R, y P y S. Y la relación entre esas premisas es que vamos uniéndolas con el conector I. Y entonces encontramos, unimos las dos, después le unimos a esas dos la tercera, y por último, a las 3 les hacemos la implicación con R. Esas son, y entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 11 columnas en esta tabla. Aquí les vuelven a mencionar esa tabla que les dije, tómenle la foto, manténgala al día para que ustedes puedan desarrollar su tabla. Entonces acá decimos PQRS, negación de R, P entonces Q, Q entonces negación de R, P y S, P entonces Q y Q entonces R, y después le adicionan esta y bueno, y ya terminan acá con los valores de las tablas de verdad. Acá tenemos las 16 filas y lo primero que hacemos es llenar 8 y 8, después 4 verdades, 4 falsos y así sucesivamente. Mira, ahí vamos viendo cómo lo vamos diligenciando. 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. Después, verdad, falso, y así completamos hasta que llegamos a la última fila que nos da todos los 4 valores de falsedad. Después negación de R, entonces cogemos la columna de la R y donde está verdad lo volvemos falso y donde está falso lo volvemos verdad y esa es la negación de R. Ahora vamos a la implicación y acá en la presentación les vamos mostrando cuál es el conector. El conector es la condicional, el de la implicación y decimos que solo es verdad solo es falso cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Entonces, como tenemos P y Q, verdad, 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 falso, entonces estos 4 nos van a dar falso y los demás nos van a dar verdad. Mire, ahí vemos 4 falsos y los demás son verdad. La siguiente es lo mismo, pero entonces vamos a, el antecedente es la Q, el consecuente es la negación de R. Como el antecedente es la Q, entonces vamos a ver verdad, falso, de acuerdo a lo que nos indica acá la tabla de la derecha superior. Entonces decimos, tenemos 2 verdades y 2 falsos. Acá también tenemos verdad, verdad, falso, falso. Y esas cuatro filas nos van a dar en esta nueva proposición o premisa, nos van a dar falsos. Las demás las completamos con verdad. Vamos al caso especial de la I. Entonces, cuando la I nos dice que solamente es verdad cuando las 2 proposiciones conectadas son verdad. ¿Cuáles son las que están conectadas? Acá vemos la P y la S. Las tenemos resaltadas y decimos que entonces B y B, verdad.
B y B, verdad, B y B, verdad, B y B, verdad. Y esos los ponemos acá al frente como verdad. Lo demás lo llenamos como falso. La siguiente, vemos que también es una conjunción. Ese es el conector para la siguiente, la conjunción. ¿Entre cuáles? Entre P entonces Q y Q entonces negación de R. O sea, esta y esta. Y vamos a ver dónde son verdad. Entonces decimos, acá y acá son verdad, 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 y todas estas que ya las ubicamos, entonces a esas les ponemos el valor de verdad. Y las demás nos quedan como falsas. Seguimos con la otra conjunción. Mire, acá el conector principal para este caso es esta I, no la anterior, sino esta. ¿Y cuáles vamos a relacionar? Esta y esta, las que están en amarillo. Y volvemos a ver dónde son verdad. Acá están verdad, le pondríamos al frente verdad. Y creo que no hay más. Y las demás son falsas. Y vamos a llenar la última columna de la tabla. ¿Cuál es el valor principal? Ah, bueno, me dicen todo esto que está en esta columna es el antecedente y el consecuente es negación de R. ¿Cuál es la? Entonces vamos a mirar de aquí hacia allá y cuál es el conector principal en esta columna. Es el conector de condicional o la implicación. Entonces, las que sean verdad y el siguiente falso. No, acá es verdad, verdad. No hay sino esa posibilidad. Como esa es verdad, entonces vamos a decir que todas son verdad. En este caso, ya obtuvimos nuestra tabla de verdad de manera manual. Es necesario hacer todos estos pasos. Algunos llegan y la hacen en el simulador y nos copian las 4 proposiciones y los resultados, y eso no es elaborar la tabla manualmente. Entonces, ¿qué les indica? Hágala paso a paso, obtenemos este resultado y como todos los valores nos dan verdad, decimos que es una tautología. Cuando nos dan todos negativos, decimos, o todos falsos, perdón, toda esa columna nos da falso, decimos que es una contradicción. Y cuando, o un absurdo, y cuando nos dan de diferentes valores, verdad y falso mezclados, así sea uno solo, entonces decimos que es una contingencia. Bueno, ¿qué les dicen por último en el ejercicio 1? Realizar el video donde explique de forma cómo fue desarrollado ese ejercicio. Es decir, ustedes lo elaboran, lo dejan listo y comienzan a explicar rápidamente cómo hicieron. Dice que no debe pasar más de 3 minutos, lo deben subir a YouTube. Yo a los estudiantes, y creo que en los foros está un tutorial de cómo hacer el video, bien sea desde el equipo o desde el celular, para subirlo a YouTube y pegar el enlace en el documento de Word. Dice que el video no debe superar los 3 minutos de duración. El ejemplo 2 del ejercicio 2. Profesora Sandra. Muy buenos días para todos. Sí, claro, es un gusto seguir aquí con ustedes. Entonces, déjate compartir y comparto yo aquí en mi computador. ¿Te parece? Sí, señora. Vale, un momentito, ya seguimos, ¿vale? Dios santo, qué frío. A ver. ¿Cómo hago, Sandrita? Espérate a ver si yo comparto y ya. Sí, creo que lo saca. Me sacas. Sí, Sí. ya. ¿Sí? Sí, señora. Ay, yo me estoy viendo aquí qué estoy haciendo, pero
Aquí ya, por favor, escriben en el chat. ¿Sí ven mi pantalla? Estoy pendiente ahí. Vale, las proposiciones. Sí, sí, señora. Perfecto. Muchas gracias a todos. Listo, profesor Ciro. Yo pienso que ya podemos empezar aquí con esta. Sí, señora. Entonces, ¿cómo identificamos las reglas de inferencia lógica? Entonces, nosotros hemos enviado a varios de ustedes un resumen de las reglas, ¿sí? Aún así, ustedes solamente colocan leyes de inferencia, reglas de inferencia lógica y nos arroja un listado que ya en un momentico les voy a mostrar, pero vamos a ver, digamos, como las que más utilizamos, ¿listo? Entonces, estas son las que están aquí pues es las que están viendo en la pantalla y vamos a ir mirando. Por ejemplo, la ley de la simplificación. La ley de la simplificación toma como primera y única premisa una conjunción. Entonces, para que nosotros podamos aplicar esta ley, debe estar así como está aquí, una conjunción de la cual concluye cualquiera de las dos premisas simples, de cualquiera de sus dos componentes. Entonces, vamos a decir que la simplificación, cuando nosotros tenemos P y Q, podemos como primera medida o sacar la P, ¿cierto? O como segunda medida sacar la Q. Cualquier componente de ellos, en este caso pues está resaltado con el P rojito y con el Q verde. ¿Listo? Esta es una ley de simplificación. Por lo general, cuando nosotros vamos a hacer ya pues el último punto que es la demostración, por lo general es la que nosotros más utilizamos porque esa nos brinda alternativas. La alternativa de que si necesitamos encontrar otra proposición, la R o la S, y está acompañada de la P, podemos sacar la P o podemos sacar la Q para poder simplificar. Ya vamos a mirar. Ahora, podemos mirar la otra que se llama modus ponendo ponen. Toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación. Entonces, si nosotros vemos que en nuestro ejercicio hay un P, entonces Q utiliza una implicación, entonces sabemos, entonces inmediatamente vamos a pensar que es la modus ponendo ponen, la modus tollendo tollen, el silogismo hipotético. Si tenemos dos, miren, en este caso, digamos, ustedes necesitan tener una compuesta, como está aquí, y una simple, ¿vieron? Ahí, en ese caso, sí. Entonces, si nosotros, como el profesor Ciro ya lo había dicho, entonces el antecedente y el consecuente. Entonces, esta primera premisa va a ser P, entonces Q, la segunda va a ser P, y como conclusión vamos a tener la Q. Entonces, es el consecuente de la primera premisa. ¿Vieron? Entonces, miren aquí. Digamos, si ustedes tienen en sus ejercicios R, entonces S, para que se cumpla el modus ponendo ponen, entonces la segunda premisa debería ser el antecedente del anterior. P, para que nosotros concluyamos el consecuente, que en ese caso sería S. ¿Cierto? Entonces aquí P, entonces Q, sacamos como premisa número 2 P y concluimos Q. Modus tollendo tollens. Toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación, P, entonces Q, el antecedente, y la premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente. Entonces el consecuente de la premisa número 1 es la Q. Para que se cumpla esta ley debe ser Q, o sea, no debe ser la R ni la S, no, debe ser Q, la que está acompañando en la premisa número 1, ¿sí? La que está como consecuente. ¿Listo? Para tener la conclusión negado P, negada el antecedente, negada el antecedente de la premisa número 1. Entonces, vamos a mirar aquí una cosita rápido. Esta modus ponendo ponen juega con el antecedente, ¿vieron? Y o sea, en diferencia, el tollendo tollens juega con el consecuente. Esas son el tipo de cosas que nosotros queremos que ustedes identifiquen cuando vayamos a aplicar las leyes de inferencia. Entonces,
vamos a pasar a la siguiente. Listo, entonces vamos a mirar un ejercicio. Ok, entonces yo les digo a ustedes que por favor tomen. No hay link de asistencia, no se preocupen porque ustedes para esto ya tienen que estar inscritos, entonces no hay link de asistencia. Quiero que ustedes por favor tomen si quieren sáquenle un pantallazo a o vamos a mirar sencillamente pues de las hojitas que yo les he entregado. Mírenla acá, mírenla acá. ¿Sí? Como un pantallazo a Sáquenle por favor un pantallazo a y ahora sí iniciamos a hacer el resto de actividad que nos falta. Entonces, sáquenle un pantallazo a apenas le saquen un pantallazo a entonces vamos a mirar una cosa. Listo. Entonces, aquí, en el ejercicio número 2 dice expresión simbólica, ¿no es cierto? Esta expresión simbólica nombra la ley de diferencia que representa cada expresión. Si yo les dije a ustedes que, digamos, en este caso que nosotros ya vimos, el modus ponens tiene que tener como primera premisa una implicación y como segunda premisa una premisa simple. Esta cumple con ese requerimiento. Miren, digamos, que ingresa solamente a esta P, entonces Q. Y como conclusión, modos ponen nos da el consecuente, o sea, como conclusión la Q. Vamos a identificar qué es lo que les estoy diciendo. Esta. Acá, modo poniendo pones. Podemos mirar por poniendo pones. P, entonces Q, y como conclusión Q. Esta podemos decir que se parece a esa ley. ¿Cumple? No debería estar sola la P. Perfecto, no. Pues debería también estar la P para que pueda cumplir. No, perfecto, muy bien. Entonces, en esa hojita que yo les dije que se cae el pantallazo, esa ley, ¿a qué ley se parece? Entonces, tenemos que empezar a identificar. Poniendo ponens no cumple. Tolendo tolens no cumple. Silogismo disyuntivo no, porque ni siquiera hay ni una conjunción ni una disyunción, ¿cierto? Ni una conjunción ni una disyunción. Que no. Entonces vamos a identificar cada una de esas hojitas, cada una de esa ley. Nos toca nombrarla. Teniendo esta hojita, entonces vamos a identificar precisamente eso. Nombrar la ley de inferencia que represente cada expresión simbólica. Cuando nosotros llegamos a te estamos diciendo que ingresa esto y va como conclusión ¿no es cierto? P, entonces Q y P. ¿Cuál podría ser? Cuéntenme, mirando aquí la hojita, el resumen de la ley de inferencia que nosotros les compartimos. ¿Cuál sería? Ley de la absorción, dicen en el chat. Perfecto, porque esa cumple a cabalidad como nos dice. Ahora, les voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan ahí en el chat. Si es R, entonces Q, y como conclusión es R, entonces Q y R, ¿esa también funcionaría? ¿También sería la absorción? ¿O por lo que no tiene la P ni la Q no sería? También sería la absorción, muy bien. ¿Sí ven? No importa si tienen, digamos, RS, A y B en otros contenidos, otras bibliografías está A y B, pero digamos en este caso entonces es la ley de la absorción. Perfecto. La siguiente, ¿cuál es? La siguiente. P o Q, P entonces R, Q entonces R, y como resultado es la R. Sí sería esa, ¿cierto? Simplificación disyuntiva, listo. Y ahora la siguiente. Bueno. Ajá. ¿Y la siguiente sí es adición?
¿Por qué esa adición? ¿Qué hace la adición? La adición lo que nos dice es que podemos colocar tenemos una proposición simple y de acuerdo a lo que necesitamos llegar, podemos unirlas por una disyunción, ¿no es cierto? Por la O, como está aquí. ¿Claro? Perfecto. Alejandra. Alejandra, si tú identificas en el resumen, para que sea una simplificación disyuntiva, debe tener 3 proposiciones compuestas. Una de ellas debe tener una disyunción, una conjunción, perdón, una disyunción, P, O, Q, y las demás deben tener condicionales o el entonces, digamos esta figura que está acá, el entonces, ¿cierto? En donde los consecuentes de ellas sean iguales. P, entonces R, y Q, entonces R. Si cumple con eso, entonces podemos aplicar la simplificación disyuntiva y la simplificación disyuntiva cumple con lo que nosotros tenemos acá para que nos dé el resultado el consecuente de las dos finales. ¿Listo, Alexandra? Listo. Les recomiendo el micrófono, por favor. Vale. Entonces, ahora vamos a colocar. Entonces, definir las proposiciones simples tendrá la libertad de definir bajo una descripción basada en contexto educativo, no se le olvide, académico. Entonces, la expresión para esta puede ser: Juan es estudiante de administración en la UNAD, y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Lo único que estamos haciendo es identificando las proposiciones. Es como ustedes deberían, digamos, tenerlas en su trabajo en el que van a entregar, en la actividad. Si quieres, en un momentico lo miramos, Alexandra, ¿vale? Listo. Aquí vamos a identificar cuántas, díganme por el chat, por favor, aquí cuántas proposiciones encontramos. Aquí en esta expresión. 3, ¿no es cierto? Pero si alguna de ellas estuviera negada, ¿también serían 3? Sí, porque la negación es la misma proposición, pero negada. El estudiante de administración de la UNAD, Juan, no es estudiante de administración, pero sería la misma P, entonces no puede ser una proposición más, ¿vale? Y en la siguiente, entonces solamente hay 2, ¿sí? Juan es estudiante de administración en la UNAD, Juan asiste puntualmente en los encuentros B-Learning de lógica matemática. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leerla como completa. Si Juan es un estudiante de administración en la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, porque entonces Q. Por lo tanto, punticos acá, por lo tanto, si Juan, volvemos a la P, Juan es un estudiante de administración en la UNAD, asiste entonces, acá está, asiste puntualmente en los encuentros B-Learning, esto es la coma. Asiste puntualmente en los encuentros B-Learning de lógica matemática. Y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Y Juan es un estudiante de administración en la UNAD porque la P es igual a esta P que está acá. ¿Listo? Bien, aquí vamos a hacer lo mismo construyendo la siguiente. Entonces dice P o Q,
P entonces R, Q entonces R como conclusión o por lo tanto R. Juan es estudiante de la administración en la UNAD. Juan asiste puntualmente en los encuentros B-Learning de lógica matemática. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. P. Juan es estudiante de administración. O Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Entonces, punto aparte. Si Juan es estudiante de administración, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Si asiste puntualmente a los encuentros de lógica matemática, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Traducir, ¿cierto? Traducir en el contexto que nosotros tenemos acá las expresiones, sacamos las proposiciones y luego vamos a unirlos con los conectores que tenemos acá. Simple. P, entonces dice acá, Juan es estudiante de administración en la UNAD, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. ¿Listo? Hasta ahí solamente ha sido traducirlo, ¿no es cierto? Solamente es traducirlo e identificarlo y listo. Cuando nosotros ya identificamos, entonces nosotros vamos a decir, vamos a aplicar esas reglas de inferencia lógica, ¿sí? Y esas reglas de inferencia lógica las aplicamos, pues, pensando lógicamente, sencillamente. Entonces vamos a dar un ejemplo. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. ¿Qué decimos? A partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. La conclusión que se identifica en el argumento, la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento, definir la expresión del argumento en el lenguaje simbólico o formal. Entonces, vamos a identificar las proposiciones. Las proposiciones, en este caso P sería Carlos madruga el lunes. Q, entonces, bueno, P, Q, no vamos a decir todo bien entonces. Q sale más temprano de su casa, Carlos sale más temprano de su casa. Y R, llegará, Carlos llega temprano al trabajo. Ahora, ¿cómo sería entonces la unión que lo que tenemos en estas? O sea, ahí nos dan los símbolos de cómo unir estas proposiciones, ¿no es cierto? P, Q y R. Y decimos, vamos a elaborarla en el lenguaje simbólico. Y vamos a decir, P y Q estaría unido con ¿qué conector? Con la V para arriba, la V para abajo, con una flechita, con las dos flechitas que están a cada lado, ¿con qué conector? Con un condicional, con el entonces, perfecto, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera. La segunda, dice, sale temprano de su casa, sale más temprano de su casa. Llegará temprano al trabajo. Con los V para abajo. Y perfecto. Listo. Dice, ok, entonces acá dice, sale más temprano de su casa, entonces, pues si sale más temprano de su casa, ¿qué pasaría? Llega más temprano al trabajo, ¿no es cierto?
Esas son las que tenemos. La primera y la segunda parte. Ojo, ojo. Entonces vamos a mirar una cosa. Volvemos aquí. Vamos a hacer una cosita acá. Dice, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Esa es la primera parte que tenemos. Y no es un conector, ahí es para completar la oración. O sea, digamos, como la otra proposición compuesta. Dice, si sale más temprano de su casa, volvemos a tener la Q. Si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Si sale más temprano de su casa, entonces, esa es la coma, entonces llegará más temprano al trabajo. ¿Sí, Alejandra? Ahora, perfecto, listo. Gracias, Alejandra, muy bien. Si nosotros tenemos entendida esta parte de la operación, de esta parte de la expresión, entonces vamos a mirar esta que nos dice, a qué ley en la hojita. Miren, por favor, la hojita. Miren el resumen y nos dice a qué ley nos estamos acercando. Entonces, ¿cuál es la ley de inferencia que le entra, que tiene, digamos, sí, estamos como en un proceso, ¿sí? Entonces, entrada, el proceso y la salida. ¿Cuál es la entrada de dos proposiciones compuestas con un condicional? ¿Cuál es? Modus polendo ponen, ¿no es cierto? Sí, nos cabe modus ponendo ponen, a modus ponendo ponen, ¿le entran dos proposiciones compuestas? No, perfecto, no. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético, perfecto. ¿Por qué silogismo hipotético? Porque silogismo hipotético nos dice que la primera premisa, el consecuente de la primera premisa tiene que ser el antecedente de la siguiente. Entonces, como conclusión, ¿qué tendríamos? Es perfecto, mira dónde la identificamos. Perfecto, sí, señora. Muy bien. Esta es la conclusión que nosotros tendríamos. Entonces, ¿qué era P? Carlos madruga el lunes y R llegará temprano al trabajo. Conclusión. Ley de inferencia aplicada. Silogismo hipotético. Lenguaje simbólico, el que nosotros identificamos. Perfecto, muy bien. Bueno, espero que esto esté claro, porque pues digamos aquí depende, de la otra, de lo otro que es la demostración. Entonces, si nosotros identificamos este tipo de cosas como, ok, ya sabemos que es silogismo hipotético, ya sabemos que no aplica la simplificación, porque pues no tiene nada que ver, porque no hay ningún tipo de conjunción, o ahí sí, como dice Alejandra, la V volteada, no está. Entonces no podríamos incluirnos en esa, no podríamos decir que es un tolendo ponens, ni es tampoco un silogismo disyuntivo, porque se necesita tres expresiones, entonces nada que ver, no vamos a aplicar ese. El que necesitamos aplicar es un silogismo hipotético porque lo identificamos, ¿no es cierto? Porque lo identificamos acá. Muy bien. ¿Cuándo se puede hacer la demostración por leyes de inferencia? Cuando la tabla nos da una tautología, es decir, que esa expresión es verdad, una tautología. Si no, no se puede aplicar la ley de inferencia. ¿Listo, Rubiela? Vale. Entonces, ¿listo? Entonces ya podemos hacer el segundo punto, ¿cierto?
Entonces ya podemos decir, ya podemos concluir, dependiendo de la expresión formal que nos den, ya podemos concluir, ya podemos decir qué ley de inferencia y podemos hacerlo como un lenguaje simbólico, la expresión, podemos darla como un lenguaje simbólico. Listo. Listo. Ejercicio número 3, problemas de aplicación. ¿Sigo, profesor Ciro? Profesora, bueno, pues si lo desea o Sí, sí, porque sí, pues. el profe Jorge también ya estaba pendiente, pero es que no le ha cargado la presentación a él. Listo, voy a seguir mientras él O arregla, si, vamos a seguir despacito, mientras él arregla, va ahí, no, no hay problema. Alexandra, no te preocupes, ya ahorita te regalo mi Skype y con gusto te digo qué es lo que pasa, ¿vale? No te preocupes. Entonces, ya te llegó. cuando nosotros, don Cirito, el micrófono, cuando nosotros vamos a hacer, nos dan esta expresión y esta expresión simbólica, nosotros vamos a sacar las premisas. Esta es una premisa compuesta, ¿no es cierto? Entonces nosotros identificamos aquí lo que las premisas, entonces P, entonces Q, negado R, entonces negado S, P y S, y en conclusión Q y S. Des en cuenta una cosa que debemos tener en cuenta todos. Para que nosotros hagamos la demostración, esta, cuando nosotros hagamos la tabla de verdad, debe ser una tautología, ¿no es cierto? Profesor Jorge Ula. Debe ser una tautología para que nosotros podamos hacer esa tabla y nos arroje una tautología. Ahí vamos a decir que vamos a realizar la demostración por leyes de inferencia. Entonces, definir las proposiciones simples tendrá la libertad bajo una descripción basada en el contexto académico, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a definirlas. Entonces, aquí, ok, antes de empezarlas a definir, ¿cuántas proposiciones hay en esta expresión? Una P, 2Q, 3R, 4S. P, S, Q, S. Perfecto, muy bien. 3 y la conclusión. No, 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 no. No, en la parte de arriba, ¿cuánta? Mira que aquí están las premisas compuestas, sí, las premisas. Pero yo, ¿cuántas proposiciones hay en esta expresión? Esa fue mi pregunta. 4, ¿cierto? 4, ¿por qué? Estoy hablando solamente de que se vuelve a repetir, digamos, P, Q, R y S, no hay más. ¿Sí ven? Porque acá está la misma P, la misma S, la misma Q, la misma S. Entonces no hay más. P, Q, R y S. Así estén negadas, son proposiciones. Listo. Vamos a sacar la primera. Dice Juan, aprueba lógica matemática. Q, vamos a sacarla como estudia métodos para probar la validez de argumentos. R, estudia teoría de conjuntos. Y S, participa en las actividades del curso. Si eres, estudia la teoría de conjuntos, negado R, ¿cuál sería? ¿Escriben ahí? No estudia la teoría de conjuntos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, muy bien. S, ¿cuál sería ese? ¿No escuchas? Y, profesor Ciro, ¿me escucha? Jorge, ¿me escuchas? Sí, señora, perfectamente. Alexandra no escucha.
Porfa, Alexandra, mira tu conexión, no sé, para que le escriban ahí por el chat, porfa. No participa en las actividades del curso. Muy bien. Listo. Ya las tenemos todas. Cuando nosotros las tenemos todas, ya identificamos cuáles son, ¿cierto? De esta expresión simbólica, las proposiciones aparte, sí, aparte, las simples. Entonces vamos a mirar, o vamos lo mismo del segundo punto. Entonces vamos a unirlas todas. ¿Qué dice? Entonces, profe. Dice, profesor Jorge, ¿estás ahí? No. Está intentando ingresar, pero es que se le ha Sí, dificultado. no, tocaría no, porque sí se ve, pero no se escucha, no importa. Entonces dice, vamos a colocar primero la P, dice, Juana prueba lógica matemática. Perfecto. Dice Q, estudia los métodos para probar la validez de los argumentos. Juan estudia lógica matemática, entonces, ¿cierto? Si estudia lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de los argumentos. Vamos a mirar de él. Y no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Sandrita, ¿ya me escuchas? Listo, ahora sí. Termino aquí esta partecita. Perfecto. Sí, vale. Entonces dice acá, entonces no participa en las actividades del curso. Y otra vez volvemos con la P. Juana prueba lógica matemática, ¿cierto? Y la S, participa en las actividades del curso. Por lo tanto, si hace todo eso, por lo tanto, estudia los métodos para probar la validez de los argumentos y participa en las actividades del curso. ¿Listo? Esto es lo que debería hacerse para repasar y colocar la expresión en un lenguaje natural. Ya identificando eso, vamos a tenerla en un lenguaje natural. ¿Perfecto? Bien. Súper. Listo, Nico. Ok. Ahora ya Ay. pueden ver la pantalla. Anotan en el chat, porfa, si pueden ver la pantalla. Sí, sí, señor. Ya, Jorge, gracias. Eso, perfecto. Pues muchísimas gracias. Entonces de eso se trata el trabajo colaborativo entre el equipo de docentes para que nosotros pues podamos ir avanzando significativamente en este proceso. Entonces es muy importante y unas pautas que tengamos en cuenta, mis queridos estudiantes, chicos y chicas, es nosotros, después de tener una expresión simbólica y poder denotar cada una de las proposiciones, nosotros irlas poniendo una por una en un orden lógico, de tal manera de que posteriormente podamos traducir este lenguaje que nosotros tenemos simbólico en un lenguaje natural. Como se iba haciendo con la profesora Sandra. Entonces, para que tengamos en cuenta esa trazabilidad, nuestro ejercicio cuenta con 4 proposiciones, las cuales fueron denotadas P, Juana prueba lógica matemática, Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos, R, estudia teoría de conjuntos, S, participa en las actividades del curso, y teniendo en cuenta que hay negaciones que las debemos posibilitar, pues negamos las proposiciones. Si R es estudia teoría de conjuntos, no R es no estudia teoría de conjuntos y no S es
no participa en las actividades del curso, ya que ese participa en las actividades del curso. ¿Por qué nosotros recalcamos y por qué vuelvo a repetir este elemento? Ya que es súper clave para la mayoría de los puntos de la tarea colaborativa que ustedes están efectuando en este momento, poder expresar las expresiones, las proposiciones una por una. Cuando ya nosotros tenemos esto bien denotado, lo que hacemos es reemplazar, como lo explicaba muy chévere la profesora Sandra, las variables expresadas simbólicamente, o sea, de esta forma, en el lenguaje natural. Y ese es un punto en el cual pues debemos de ir profundizando paso por paso para que nos vaya muy bien en el momento de redactar y de hacer los punticos. Recordemos que aquí en este componente nos muestran 4 proposiciones simples que ya las indicábamos y era P y Q y no R, entonces no S y P y S, entonces Q y S. Quiere decir que esta parte va a ser la conclusión y todos estos elementos son las premisas en las cuales vamos a llegar a esta conclusión. Eso lo vamos a traducir en un lenguaje natural. Entonces, como le explicaba la profe Sandra, si tenemos con el verdecito Juan aprueba lógica matemática, decimos si Juan aprueba lógica matemática y como tenemos la flechita que es el entonces, decimos entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Por lo tanto, aquí voy a coger con otro colorcito para que recordemos un poquito porque esto es un punto súper clave. Ya tenemos aquí, nosotros ya tenemos esta primera parte para que la tengamos en cuenta en el lenguaje natural. Lo que está aquí en verde es lo que está aquí que yo tengo subrayado en verdecito. O sea, S, P y Q, P entonces Q es el que tengo acá subrayado en verdecito. Entonces sigamos. Y, que es como el triangulito hacia abajo. Y si no estudia teoría de conjuntos, que es la no R, mírenlo acá, si no estudia teoría de conjuntos, entonces no S, que sería no participa en las actividades del curso. Entonces cojamos otro colorcito que sería el azulito y este pedacito que ustedes ven acá sería este de acá. Y si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso, que sería lo que denotamos con colorcito azul, que es el que tengo encerrado. Y tenemos otra proposición, y P y S, o sea, y Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso. Entonces cojamos con otro colorcito, porque aquí estamos recordando ya para generar esa connotación que indicaba la profesora Sandra. Entonces acá, y Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso. Todo esto que nosotros tenemos acá son las premisas. Y ahora este conector que ustedes ven que es el entonces, que lo vamos a poner con otro colorcito, que sea el colorcito agua marina, este ya en donde nos va a denotar la conclusión, donde decimos por lo tanto, o luego entonces, es por ello. Entonces en este caso decimos por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Estudia métodos para probar la validez de argumentos, que es Q, que es el que tenemos acá, y participa en las actividades del curso. Entonces, de pronto, mis queridos chicos y chicas, de pronto lo más que de pronto se nos puede dificultar es la traducción del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Pero para ello es súper clave que nosotros podamos, ir traduciendo estos elementos del lenguaje simbólico al lenguaje natural y lo pueden ir haciendo por colores para que lo podamos tener presente. Entonces, este I es súper clave porque pues es la conclusión que nosotros llevamos aquí a cabo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice en el punto? Generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAT. El paso a paso para el uso del simulador lo podrá encontrar en el anexo 2, el simulador de lógica de la UNAT, ubicado en el entorno de aprendizaje en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación.
unidad 1, tarea 1. Ese simulador es muy básico porque lo que nosotros queremos y muy importante es ubicar toda esta expresión simbólica y automáticamente el simulador nos muestra el resultado. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para que no se nos vaya a olvidar para los puntos que están llevando a cabo? Yo les quiero decir que si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, por favor, puedan ir escribiéndolas en el chat que nuestros compañeritos del equipo de profesores, de tutores, vamos a ir respondiendo. Entonces, para las que no han podido hacer el simulador de las tablas de verdad, ingresamos al entorno de aprendizaje. Posteriormente le damos guía para el desarrollo de la tarea, simulador de lógica. Después de ello, le damos clic en el simulador de lógica, que aquí está la página para que le puedan tomar una fotico de logicaunat.com y pues empezamos a colocar lo que se requiere en el ejercicio, en este caso P, entonces Q, I, no R, entonces no S, I, P y S, entonces Q y S, para que lo tengamos presente. Es muy sencillo, solamente le damos clic, vamos generando la tablita. Después le damos clic en generar la tabla y finalmente pues nos va a arrojar el resultado que en este caso corresponde que la expresión simbólica al ser todas verdaderas. ¿Qué pasa cuando todas son verdaderas que ya lo hayan hablado? Lo pueden escribir en el chat para recordar. ¿Qué pasa cuando todas son verdaderas? Que corresponde efectivamente a una tautología excelente, que súper, qué buenísimo. Y eso es lo que estamos nosotros mirando. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos el proceso? Pues ustedes generan la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico, lo pueden hacer en Word, en Excel o en una fotico en desarrollo manual para que lo puedan adjuntar en el trabajo. Y pues obviamente ya eso lo hemos profundizado, ya lo vieron tanto con el profesor Ciro como la profesora. Aquí lo que sí queremos denotar y es que recordemos es que en esta expresión simbólica que nosotros vemos, el primer paso, ¿cuál es? Paso número 1, denotar las proposiciones simples. Nunca se les vaya a olvidar que lo primero que hacemos es denotar las proposiciones simples. Y en nuestro ejercicio vemos que era P, Q, R y S. Pero también miramos cuáles están negadas, que en este caso es no R y no S. Entonces las tenemos aquí una por una. Segundo paso, indicar cuáles son las premisas, o sea, la que los acompañan con los paréntesis. En este caso nos acompaña, que lo vamos a hacer con otro colorcito, P entonces Q, esa sería la premisa número 1. La otra sería no R, entonces no S. La tercera sería P y S. Y la cuarta sería Q y S. Entonces ahí tenemos cada uno de estos elementos. Y posteriormente, con otro colorcito, vamos a relacionar las premisas. Quiere decir que P entonces Q la relacionamos con no R, entonces no S, con un I. Pero esta misma que acabé de hacer con este color fucsia, la relacionamos a su vez con I, P y S, o sea, toda esta. Y finalmente sería toda la expresión simbólica que está acá. P entonces Q, I, no R, entonces no S, y P y S, entonces Q y S. Esto es el paso a paso para ir haciendo una tabla de verdad como ya la han venido desarrollando. Y ustedes generan una tabla de verdad manualmente, que ya es un proceso básico. Recuerden que lo volvemos a denotar. Cuando son 4 proposiciones, dejamos 8 verdaderas, 8 falsas. La otra serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, como un jueguito. La otra serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y la otra sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Negamos lo que es verdadero es falso y lo que es falso es verdadero, que ya lo tenemos presente. Y lo mismo hacemos con ese y no ese. ¿Sí ven cómo va haciendo el jueguito de la presentación para que sea más didáctica, para que podamos generar el componente? Posteriormente hacemos P entonces Q, entonces sabemos que la única forma de que dé falso en P entonces Q es que el antecedente, o sea, la primera sea verdadera y la segunda sea falsa para que nos dé falso. Y de resto todas van a ser verdaderas. Entonces aquí tendríamos las únicas falsas y de resto las que son verdaderas.
Ahora vamos a mirar no R, entonces no S. ¿Qué combinamos? No R, entonces no S. Y ya sabemos que cuando son verdaderas y las segundas son falsas, sería falsa. De lo contrario es verdadero, que en este caso sería BF, BF, BF y BF. Esas son las únicas que nos van a dar falsas. De resto, todas nos van a dar verdaderos. Y aquí tendríamos nuestra evaluación en este caso. Ahora miramos P y S. Recordemos que para que nos dé verdadero con la P y S es que ambas proposiciones deben ser verdaderas, o sea, las que están señaladas. De resto, dan falsas, porque no puede haber ninguna de las dos que sea falsa, porque lo contrario da falsa. Entonces, miren, las tenemos B, B, B y B. Entonces ahí tenemos el componente. Y de resto, todas son falsas. Ahora lo mismo con Q y S. Miramos las de Q y miramos las de S. La única forma de que dé verdadera es que ambas proposiciones sean verdaderas. De lo contrario me va a dar falsa. Entonces, si se dan cuenta, tenemos B, B, B y B y de resto todas son falsas. Ya después de que ya habíamos hecho el de P, entonces Q y el de no R, entonces no S, entonces ahí nosotros lo que hacemos es aplicar el y la única forma de que sea verdadero es que tanto esta proposición compuesta como esta proposición compuesta nos haya dado verdadero. Entonces, todas estas son verdaderas, bebé, 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 hasta la última. Pero las que tienen un falso, pues me va a dar falso porque es la conjunción o la i. Entonces tenemos aquí todas estas que están verdaderas. Después de que nosotros tengamos esta ya realizadita, la combinamos con P y S, que es la que tenemos acá. Y pasaría lo mismo cuando es y o cuando es la conjunción. Recuerden que ambas deben de ser verdaderas para que me dé verdadera, de lo contrario es falso. Entonces, la única que tiene verdaderas, miren, la única que tiene verdaderas es la primera. Si ustedes se dan cuenta, todas tienen por lo menos una falsa. Por lo tanto, mi resultado me va a dar, pues, falso. Y aquí solamente nos dio una verdadera. Y finalmente, cogemos toda esta expresión y la vamos a implicar, o sea, con la flechita que decíamos, por lo tanto, luego entonces con Q y S. Y entonces lo que hacemos es, pues, combinar el entonces. Y aquí no podemos generar estos elementos en donde este elemento que es verdadero con verdadero me va a dar verdadero y todas como son falsas, ya sabemos que falso con cualquiera me va a dar siempre verdadero. Verdadero, 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 mire, verdadero, verdadero, verdadero. Y obtenemos lo mismo que hicimos ahorita en el simulador de la UNAR, que sería una tautología. Entonces, como ya lo tenemos tanto con el simulador y lo tenemos tanto con la tabla de verdad manual, podemos lograr decir que pues son lógicamente equivalentes, porque ya lo hicimos en el simulador que nos lo da automáticamente y lo hicimos paso a paso donde ustedes ya son pues expertos en este componente. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad en el simulador y tenemos la tabla manual que hicimos muy juiciosamente y por lo tanto decimos que corresponde a una tautología. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, ya para pues obviamente ir cerrando, lo vamos a hacer de pronto con un dolorcito de cabeza, pero que lo vamos a sacar adelante y lo vamos a lograr y es demostrar el ejercicio a través de las leyes de inferencia lógica. Ese mismo ejercicio que nosotros desarrollamos y pues lo podemos desarrollar y lo podemos efectuar mediante este componente. Mientras estamos mirando acá los chats. Bueno, acá hay buenas preguntas. Nos dicen, en caso de que no sea tautología, pues puede ser una contradicción o una indeterminación. ¿Qué sucede si la tabla manual no coincide con la tabla de simulador? Ese es el objetivo. El objetivo en que sus tareas colaborativas debe de coincidir la tabla manual con el simulador.
de pronto aplicamos un conector no de forma apropiada y de pronto ahí está la fallita. Por eso es importante irlo haciendo muy despacio como lo hemos hecho acá en las presentaciones donde dábamos paso a paso, ¿vale? Entonces sí es importante que podamos lograr ese componente. Ahora, esto es a través de tablas de verdad y vamos a finalizar este proceso a través de leyes de inferencia lógica. ¿Vale? Entonces vamos a empezar uno por uno para que lo recordemos. Esta tabla sí que es importante, mis queridos chicos y chicas. Por favor, esta es otra forma de demostrar el ejercicio de que es una validez argumentada, una validez lógica. Y para ello, si quieren y pueden tomarles screenshot, pantallazos o tomarle fotico o descargar estas tablas de inferencia lógica, nos va a servir muchísimo para poder desarrollar tanto los ejercicios de la tarea colaborativa como también los ejercicios de la evaluación, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Entonces, estas son las leyes de inferencia. Ya tenemos pues algunos componentes, son muy básicas. En realidad es como un jueguito de un rompecabezas, mirar qué ley de inferencia me acomoda con la del ejercicio y pues por temas también de la logística de los tiempos y de todo, pues vamos a no la puedo ampliar más. Esto es lo máximo que la puedo ampliar. Tomen en la fotico a este pedacito y nosotros les vamos a, tranquilos que nosotros les vamos a compartir esta misma tabla, se las vamos a enviar a los foros colaborativos, pero pues si le pueden tomar fotico mientras tanto, de una, ¿vale? Vale, Edwin y compañeros. Entonces, Profe, pues, señor. eh, es que ya son las 11:37 y Ah, sí. nos han recomendado que sea las 11:30. Bueno, de todas maneras, acelerarle, profe. Ah, no, tranquilos, vamos a hacerlo rápidamente para ya terminar la demostración. Recordemos que las leyes de inferencia son unas leyes que ya habíamos visto con la profe Sandra, con el profe Ciro, y aquí lo vamos a aplicar con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos dan las premisas P entonces Q, que es la primera, no R entonces no S, es la segunda, y la tercera premisa es P y S. Y nuestra conclusión para llegar al ejercicio es Q y S. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Y aquí les voy a mostrar las tablas bien más pequeñitas para que miremos qué aplicamos. Entonces, nosotros podemos aplicar algunas leyes para poder lograr a esa conclusión. Entonces, nosotros debemos de decir, bueno, ¿cuál es la que de pronto podemos aplicar para que nos pueda apoyar? Entonces, si nosotros podemos aplicar en esta premisa número 3 P y S, vemos que esta es P y Q, se llama simplificación. Entonces, podemos reducir una proposición. En este caso, podemos dejar la proposición P, que sería simplificación, que la denotamos con la letra S como está acá, y lo aplicamos en la premisa número 3. Esta ley podemos aplicarla para poder llevar a cabo. Bueno, lo voy a hacer súper despacio. Yo sé que de pronto, pues por el tiempo, pero lo vamos a mirar despacito. Tenemos las tres premisas. Premisa 1, que es P entonces Q. Premisa 2, que es no R, entonces no S. Y premisa 3, que es P y S. Con estas tres premisas tenemos que jugar para poder llegar a la conclusión que es Q y S. Para ello, nosotros empleamos todas las reglas de inferencia, que son las que vemos en este momento. Y debemos que mirar cuál ley se me puede ir aplicando para el ejercicio. Como nosotros tenemos en la premisa 3 P y S, y por aquí tenemos la simplificación, que es una ley de inferencia que nos dice que podemos eliminar cualquiera de las dos proposiciones. Entonces, si tenemos P y S, yo puedo dejar como conclusión P aplicando la simplificación, o sea, esta que está con la manita señalada. ¿En cuál premisa? En la que está aquí encerradita, que es la 3. ¿Te quedó claro, compañerito? Esa es la primera que debemos tener en cuenta, ¿vale? Que me estaban indicando porque que vamos rápido, entonces lo vamos a hacer despacio. ¿Vamos bien hasta ahí?
todos para ir cerrando este ejercicio bien despacito? ¿Clarísimo? Perfecto. Después de que nosotros tenemos ya esta premisa 4 que se llama P, vamos a mirar qué premisa 5 podemos desarrollar. Y mire, podemos dejar la S. ¿Y qué hicimos también? Bueno, hicimos simplificación, lo mismo, porque recuerden que esta ley de inferencia que nos dice P y Q nos puede concluir P o nos puede concluir Q. Me gusta viajar e ir al cine. Puedo concluir, me gusta viajar. O puedo concluir, me gusta ir al cine. Entonces, aquí pasa lo mismo. P y S, puedo concluir P, que es la premisa 4, y puedo concluir S, que es la premisa 5, como lo hicimos en la anterior. ¿Vale? Bueno, ahora miremos la que sigue, que sería la 6. Ahora decimos P entonces Q y vamos a combinar con la 4 que es P. ¿Cuál creen que nosotros podemos generar el componente? Si tenemos P entonces Q y tenemos la cuarta que es P, entonces nosotros podemos aplicar algo que se llama modus ponendo ponens. Exactamente, muy bien Edison, muy bien Héctor, Hanna, perfecto, mírenla acá, es solamente de visualización, entonces tengan presente las leyes de inferencia en una tablita pequeñita para ir avanzando en su ejercicio. Entonces yo aplico la ley de la inferencia del modus ponendo ponens, que es P entonces Q, tenemos P por lo tanto Q, y en este caso sería P entonces Q, tenemos P, entonces nuestra conclusión va a ser Q, pero ¿qué aplicamos? Modus ponendo ponens, que fue la que ustedes dijeron. Y acá sería la premisa 1 y la premisa 4. Entonces ya tenemos este componente. Ahora, vamos a mirar la premisa 7 para poder lograr a este componente. Si yo ya tengo S solita y si yo ya tengo Q solita, pues hay una ley que se llama la adjunción. O sea que esa está en el punto 2 de la tarea. Esa ley se pregunta muchísimo. Entonces tenemos S, tenemos Q. ¿Y qué lo podemos hacer? Combinarlas. ¿De qué forma? De la forma S y Q o Q y S. Y aplicamos la ley de la adjunción en P6 y P5, o sea, la premisa 6 y la premisa 5. Y con esto nosotros podemos llegar a la conclusión que nos estaba pidiendo, que era Q y S. O sea, aquí tenemos Q y S, que es la ley de la adjunción, y lo que hicimos fue aplicar las leyes de inferencia. Entonces, en resumen de estos elementos para que lo tengamos presente, lo que queremos indicarles es un punto clave que le damos los tutores. Hagan esto mismo. Tengan en una partecita sus leyes de inferencia y tengan en otra partecita este paso a paso y van jugando qué ley de inferencia consideran de que ustedes pueden ir generando para poder llegar a la conclusión. Esta forma es mucho más corta, que se llama leyes de inferencia lógica. La otra, que son las tablas de verdad, es un poquito más extenso, pero pues todas las formas son válidamente probables para demostrar que la expresión es un argumento lógico válido y que nos da una tautología, y aquí lo logramos demostrar. Entonces, pues mis queridos chicos y chicas, vamos a ir acá mientras ya cerramos en esta sesión que nos tomamos 2 minuticos más. Las tablitas de las leyes de inferencia se las vamos a compartir. Nosotros se las vamos a compartir en los foros de las tareas colaborativas para que las puedan descargar. Entonces ya la profesora Sandra compartió el Skype. Yo también les voy a compartir el mío para que pues podamos estar en constante comunicación. Profesor Jorge, algo adicional, lo que el profesor Jorge dice, pues es muy, muy verdad. Mientras nosotros podemos identificar las reglas de inferencia, podemos mirar cuál podemos agregar. Debemos siempre tener en cuenta algo, que a qué necesitamos llegar. Entonces, si yo necesito llegar a entonces puedo buscar la Q por aquí, entonces me toca mirar qué puedo hacer con la P, y si necesito llegar a la S, ok, o aquí necesito identificar, ¿sí ven? Entonces la idea es que ustedes tengan
como objetivo mirar a qué conclusión necesitamos llegar y qué reglas utilizamos para poder simplificar y llegar hasta la conclusión. Me encanta la pregunta que hizo el compañero que dice, lo único que no entendí, ¿qué fue lo que pasó con no R, entonces no S? Es muy buena pregunta. Generalmente hay premisas en las cuales no son necesarias de aplicar. Y esto, como en las matemáticas, hay muchos caminos para llegar al resultado. Entonces, uno puede llegar mediante este camino como lo hicimos, que es más básico. Y no tuvimos la necesidad que emplear la, no tuvimos la necesidad que emplear la premisa número 2. No hay ningún problema. Eso sí es una muy buena pregunta, porque a veces ustedes nos podemos estresar todo el tiempo. No, pero es que yo tengo que aplicar todas las premisas. No necesariamente. En este caso solamente aplicamos la premisa 1, ¿cierto? Y la premisa 3, no aplicamos la 2, no hay ningún problema. Entonces no pasa absolutamente nada, ¿vale? La pregunta que nos decían, ¿cuándo hay reuniones de CIPA? Con nosotros tenemos los lunes, conmigo, con el profesor Jorge son los lunes, también nos acompaña el profe Ciro, la profe Sandra, con el profesor Ciro los sábados también, de tal forma que ustedes tengan la oportunidad de participar en cualquier momento y escenario. Finalmente, y ya para cerrar, los B-Learning se les va a enviar la programación a sus correos electrónicos para que estén. Y con la profesora Sandra son los jueves. Entonces ustedes tienen opción. No importa si ustedes son estudiantes míos, pueden asistir pues a donde la profesora Sandra, donde el profesor Ciro, acá nos apoyamos entre todos. Lo importante es que ustedes logren la meta, logren el objetivo y entre todos nos vamos a apoyar mutuamente para sacar adelante este curso. Y recuerden que este equipo de tutores lo vamos a efectuar de la mejor manera posible para el éxito de todos ustedes y apoyarnos significativamente. Entonces, pues nosotros les vamos a enviar las programaciones de los B-Learnings para que se inscriban y pues no sé, profe Sandra y profe Ciro, si tienen alguna otra apreciación para ir cerrando nuestra primer web conference de la unidad número 1, donde la afluencia fue muy bonita, muy significativa y les agradecemos mucho por estar. Sí, pues para recomendarles que los B-Learning recuerden que se deben inscribir en la plataforma. Para con eso todo va quedando relacionado y no van a perder los puntos a los B-Learning que ingresen. Súper. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Les gustó mucho la sesión? Chévere la interacción de todos los 3 profesores, bien bonito para que podamos trabajar de forma articulada. Ya están en la plataforma, la primera es mañana, sí, señores. Súper. Ay, nos Sí, encanta mucho que les haya gustado. súper recomendado, por favor, a todos. Pienso que pues ya hay varias personas acá y me parece genial. Inscríbanse. Mire, los puntos solamente dependen de ustedes, de la inscripción. Que no puedo ir si no estoy inscrito, sí puedes ir, pero debes inscribirte. Sí puedes ir, no hay problema, y asistes y aprendes y compartes, pero si tú no te inscribes, no vas a tener puntos, ¿vale? Muchas gracias. ¿Listo? Pensaría que ya. Gracias. Bueno, pues no, la idea es que nos apoyemos. Los 3 docentes somos de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y la idea es que pues podamos ir apoyándonos mutuamente. Le deseamos muchísimos éxitos. Estamos muy pendientes, los esperamos en los B-Learnings, en los CIPAS y en las futuras web conference para continuar con esta trazabilidad del curso. Y por favor, consejo clave de todos nosotros los tutores, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerden que cada día más se cierra el plazo de la tarea y la idea es que ustedes logren el máximo puntaje de esta actividad y los invitamos a que sigamos participando activamente. Un abrazo fraternal y que estén muy bien todos. Cuídense mucho. Perfecto. Detenemos nosotros la grabación, compañeritos.
compañeritos. Sí, profe Sandrita. Sí, la tenemos